Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Arrepentíos o pereceréis. Vamos a orar. Eterno, bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso. Nos concedes este día más de vida y te pedimos de manera muy especial que derrames tu gracia sobre nosotros, que tu Espíritu esté a nuestro lado, que podamos al abrir tu palabra entender el mensaje que tienes y que podamos aplicarlo a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu dirección, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La vida no siempre es justa, ni tampoco es fácil. Las personas buenas mueren cuando menos lo esperamos y los que no se preocupan por otros viven por mucho tiempo. Jesús enfatizó la necesidad de pensar a largo plazo. Los que piensan solamente en el día de hoy pierden muchas de las bendiciones del reino. Pero una cosa necesitamos aprender todos. Cuando veamos el trágico fin de una vida, hágase la pregunta: si eso me hubiera ocurrido a mí, ¿habría estado preparado? Perecer sin arrepentimiento es la tragedia más terrible de la vida. El capítulo 13 de Lucas nos lleva a reflexionar solo las cosas que son esenciales para la vida. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 5, un llamado al arrepentimiento. Leamos el versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lo primero que notamos del pasaje es que Lucas trata de unir este relato anterior con el que sigue, refiriéndose que en ese mismo tiempo, algunos ubican estos acontecimientos aproximadamente en diciembre del año 30-31 de nuestra era. Al parecer, un grupo de personas, las cuales no sabemos por qué estaban dando este informe, no tenemos información la razón por la cual traen este comentario en ese momento de esa masacre en particular dada por Pilato. Este incidente es compatible con lo que se conocía del carácter de Pilato. Es evidente que algunos adoradores de Galilea fueron condenados por Roma, porque quizás eran celotes, sediciosos, y fueron buscados y asesinados en el templo por autoridades romanas mientras se encontraban en el proceso de ofrecer un sacrificio. Una matanza en esas condiciones habría sido considerada como una blasfemia insoportable. Sucesos como este inflamaban el odio de los judíos hacia Roma y condujeron en últimas a la rebelión y a la destrucción subsiguiente de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Elena de White comenta sobre este punto lo siguiente: pero los hombres estaban tan listos entonces como lo están hoy a sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. Los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que acababa de causar gran excitación. Algunas de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. Había habido un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de reprimirlo por la violencia. En cierta ocasión sus soldados habían hasta invadido los recintos del templo y quitado la vida a algunos peregrinos galileos en el mismo acto de degollar sus sacrificios. Los judíos consideraban la calamidad como un juicio que venía a consecuencia del pecado de lo que sufría, y aquellos que relataron este acto de violencia lo hicieron con secreta satisfacción.
A su parecer, su propia buena fortuna comprobaba que ellos eran mucho mejores y por lo tanto más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Esperaban oír de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que, a no dudarlo, harto merecían su castigo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 167. Según esto, las personas tenían conceptos equivocados y esperaban que el Señor Jesús les apoyara en sus ideas, pero el Señor lo que hace es tratar de cambiar su manera de pensar. Leamos los versículos 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El problema que se plantea es que muchos consideraban que la matanza era en cierto grado un castigo divino para los que habían muerto. Pero Jesús negó enfáticamente esta idea. Siempre que surgía la oportunidad de hacerlo, Jesús contradecía la idea popular de que el sufrimiento es siempre y necesariamente un castigo por el pecado. La tendencia a pensar que Dios causa los accidentes o las desgracias procede de Satanás, quien procura por este medio inducir a los hombres a que piensen que Dios es un padre duro y cruel. Jesús no condenó ni a Pilato ni a los galileos. La verdad es que el juicio de Dios es inminente y todos debemos arrepentirnos. Cristo cuestionó la noción popular de que algunos poseían cierta superioridad moral sobre aquellos que sufren en catástrofes de este tipo. Él llamó a todos al arrepentimiento porque todos estaban en peligro de sufrir una destrucción repentina. A nadie se le ha garantizado tiempo suficiente como preparación antes de la muerte, así que ahora mismo es el tiempo oportuno con el que todos cuentan para arrepentirse. Elena de White comenta: estas espantosas calamidades tenían por objeto inducirlos a humillar sus corazones y a arrepentirse de sus pecados. La tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado un refugio en Cristo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 168. Jesús sabía muy bien que si los judíos seguían con sus intrigas, revoluciones, conspiraciones y ambiciones políticas, sencillamente iban a cometer un suicidio nacional. Jesús sabía que, a fin de cuentas, Roma iba a intervenir y a acabar con la nación, y eso fue lo que sucedió. Así que lo que Jesús quería decir era que si la nación judía seguía buscando un reino terrenal y rechazando el reino de Dios, solo podía tener un fin: la pérdida eterna. Entonces Jesús sigue diciendo, versículos 4 y 5, «Oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Esta torre que hace referencia estaba en el extremo sur de la ciudad, donde estaba el estanque del mismo nombre, el estanque de Siloé. Evidentemente, esta torre, que debía servir de protección, se derrumbó y causó la muerte de 18 personas que quizás trabajaban en su construcción. De nuevo, la pregunta en la mente de las personas tenía que ver con la conexión entre la calamidad y la iniquidad. Es decir, ellos eran más culpables. La respuesta de Jesús fue que esta calamidad no es la manera como Dios aparta a un grupo especial de personas malvadas para someterlas a muerte, sino que sirve como advertencia para todos los pecadores. El juicio catastrófico vendrá tarde o temprano sobre todos los que no se arrepienten. Y puede referirse también a la destrucción de Jerusalén, como también a aplicarse al juicio de las naciones. Ahora el Señor cuenta una parábola, la de la higuera estéril, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola Jesús quiso enseñar la relación entre la misericordia y la justicia divina. Además se presenta la paciencia de Dios frente a la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse oportunamente. Elena de White comenta: su misión de misericordia, la de Jesús, en relación con la justicia y el juicio divinos, se ilustra en la parábola de la higuera estéril. Palabras de vida al Gran Maestro, página 167. La parábola habla que el Señor plantó una higuera en su viña. En varios pasajes del Antiguo Testamento se compara al pueblo de Israel con la viña que el Señor plantó. Así que los oyentes estaban relacionando este mensaje con las enseñanzas de Jesús y con lo que aparecía en el Antiguo Testamento. La parábola de la higuera ilustra apropiadamente la verdad de que Dios ama aún a los que no dan frutos, pero que su misericordia puede finalmente agotarse. La higuera debía ser cortada si no producía un fruto aceptable. La higuera representa, en sentido general, a cada persona y en sentido especial a la nación judía. Debemos destacar varias cosas. Número 1. La higuera estaba en una situación privilegiada. Estaba sembrada en un buen terreno y era muy bien cuidada. Esto representa a un pueblo o a un individuo que ha recibido las grandes bendiciones de Dios, pero los privilegios conllevan responsabilidades. Número 2. Al parecer se le había dado el tiempo suficiente para que produjera fruto y no dio fruto. Era un árbol inútil e infructífero. Todos los privilegios recibidos merecen un resultado positivo. Elena de White comenta: la generación a la cual el Salvador había venido estaba representada por la higuera plantada en la viña del Señor, que se hallaba dentro del círculo de su cuidado y bendición especiales. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos, pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter que hicieron tan fragante y hermosa la vida de José no se manifestaron en la nación judía. Palabras de vida del Gran Maestro, página 169. En tercer lugar, el árbol era inútil y estaba ocupando un terreno que podía ser ocupado por otro que diera fruto. La higuera no solo no daba fruto, sino que ocupaba un terreno que de otro modo podía ser productivo. La nación judía había llegado al punto en que no solo era inútil en el cumplimiento del papel que Dios le había designado, sino que también se había convertido en un obstáculo en la predicación a otros del plan de salvación. Miremos el siguiente comentario. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 170. Terrible la situación de quien ha recibido los cuidados, las bendiciones de Dios. No produce fruto, pero además se convierte en un obstáculo para que otros puedan conocer el mensaje de salvación. En cuarto lugar, se nos presenta que se le da a la higuera una segunda oportunidad, a lo cual el dueño de la viña no pone objeción, pero la advertencia es clara. La misericordia de Dios seguía esperando y exhortando a la nación judía para que se arrepintiera y aceptara a Jesús como el Mesías. Pero junto a la proclamación de la misericordia estaba la advertencia implícita de que esta oportunidad sería la última. Sigue diciendo: el dueño y el viñero son uno con su interés por la higuera. Así el Padre y el Hijo eran uno en su amor por el pueblo escogido.
Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se le concederían mayores oportunidades. Todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica a fin de que ellos llegasen a ser árboles de justicia que produjeran fruto para la bendición del mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 170. En quinto lugar, la parábola queda en suspenso. No se dice qué pasó con la higuera. Esa historia debía escribirla cada uno y la nación judía como tal. Dios le daba el tiempo de gracia a Israel, nada más anhelaba en su corazón que ellos produjeran verdaderos frutos del arrepentimiento. Pero el juicio de Dios es inminente. Dios nos da a todos el tiempo de gracia para que podamos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Elena de White reflexiona lo siguiente: la amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? ¿Se dirán respecto a ti antes de mucho las palabras de juicio? ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado él una retribución de amor? Plantado en su viña, bajo el cuidado especial del jardinero, ¿qué privilegios son los tuyos? ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? Has tomado el nombre de Cristo, en lo exterior eres un miembro de iglesia, que es su cuerpo, y sin embargo eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor. La corriente de su vida no fluye a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 171. Cada uno debe velar porque su vida espiritual pueda ir de crecimiento en crecimiento. Este es el tiempo de venir a Jesús. Este es el tiempo de tener una conexión viva con Él, recibir su bendición y dar frutos del Espíritu para vida eterna. Entonces Lucas, en el capítulo 13, sigue su narración y nos cuenta una historia de una mujer que fue sanada en sábado. Es el tema de los versículos 10 al 17. Jesús enseñaba y reforzaba su mensaje con una señal de su poder para sanar. Versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Al parecer, este acontecimiento ocurre en Perea, unos meses antes de la crucifixión, y es la última vez que se dice que Jesús enseñó en una sinagoga. Frecuentemente acudía Jesús a este lugar de reunión para enseñar las Escrituras. Pero también se registra que Jesús había hecho milagros en la sinagoga y además se cuenta de varios milagros que hizo en sábado. Este es el caso de una mujer que llevaba encorvada por 18 años, es decir, como si llevara una carga. El término griego sukupto, encorvarse, es un término médico para describir la curvatura de la columna. Jesús entonces, teniendo misericordia de esta pobre mujer, puso su mano sobre ella, como muestra de simpatía e interés por ella. Le dijo en que quedaba libre de esa enfermedad y ella se enderezó, fue sanada y glorificaba a Dios. Pero este milagro fue hecho en sábado y produjo una reacción. Leamos el versículo 14. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. El principal de la sinagoga era el que estaba a cargo del culto público. Este hombre se enojó con Jesús, pero no se dirige a él, sino a la gente. El versículo dice que dijo a la gente, pero el texto original dice que respondió. Bueno, nadie le estaba preguntando, pero se enojó porque nadie le tomó en cuenta para hacer este milagro. Según los reglamentos rabínicos,
podía atenderse en día sábado a un enfermo en caso de que peligrara su vida, pero no era lícito prestar cuidados especiales a un enfermo crónico en día sábado. Esta mujer quizás había asistido a esa sinagoga durante los 18 años de su enfermedad y por eso su caso no se consideraba urgente. Este modo de razonar indica que la mujer podía haber esperado hasta después del sábado para ser sanada. Jesús le llama la atención a todos los que piensan así. Leamos los versículos 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al referirse al principal de la sinagoga como a todos los que apoyaban esta idea como hipócritas, estaba mostrando que su carácter es el de criticar y censurar para ocultar su propia justicia propia. Ellos imponían cargas a las personas en todos los aspectos, pero ellos no la obedecían. Ellos tenían la costumbre de cuidar que los animales de su propiedad fueran atendidos en sus necesidades, incluso en sábado. Ahora, esta mujer era de un valor infinitamente mayor que un animal. Era parte de una raza escogida por Dios. Era hija de Abraham y ella también merecía atención en sábado. En el Evangelio las personas están por encima de los sistemas, de las leyes o las restricciones rituales. La intervención de Jesús en este asunto deja suficientemente claro que no es la voluntad de Dios que ningún ser humano sufra ni un momento más de lo que sea absolutamente necesario. Y Jesús vino precisamente a deshacer las obras del diablo, vino a dar libertad a los cautivos del diablo, vino a sanar a los quebrantados. El resultado de esta intervención divina trajo esperanza al pueblo. Leamos el versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El interés de Jesús por la mujer llevaba implícita una reprensión para el principal de la sinagoga, quien, según parece, no había hecho nada en favor de la mujer durante los 18 años de su enfermedad. Se enojó con Jesús, pero la gente se regocijó. Se quitaba un peso de encima. Veían que ahora había esperanza de salvación para todos los afligidos. Apreciados amigos y hermanos, hemos estudiado un pasaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana, si estamos realmente preparados o no para enfrentar el juicio, la muerte o las pruebas que se nos deparan en el camino. Aferrados de Jesús podemos vencer, pero al acercarnos a Jesús debemos dar frutos de justicia, frutos que nos llevan a demostrar que Jesús es lo principal en nuestro corazón. Y además de eso, en demostrar compasión con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que para el Señor las personas son más importantes que las cosas. Que hoy el Señor dirija tu vida, te guarde de todo mal y peligro. Es mi oración por ti. Amén.